y hoy iniciamos un nuevo capítulo de nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos. Veremos la primera porción del capítulo 8, los primeros 9 versículos de hecho. Estamos llegando, digamos, a otro de los clímax de este documento, de este Evangelio. Al final de este capítulo será uno de esos, quizá, sí, el principal clímax. Bien, así que hoy veremos, repito, esta primera porción del capítulo 8, los primeros 9 versículos, bajo este título, Otro simposio de Jesús en territorio no judío. Ah, bueno, en un momento más, espero se aprecie la razón de este título, ah, pero en tanto llega ese momento, vamos a leer el texto que estaremos explorando en este segmento de nuestro estudio de la palabra, donde juntos la exploramos. Así que voy a dar lectura. Marcos 8 del 1 al 9 en esta traducción que les ofrezco, que ustedes pueden seguirme con la que ustedes prefieran. Así que Marcos 8:1. En esos días, de nuevo, una gran multitud, estando y no teniendo que comiesen, convocando a los discípulos, dice a ellos, me compadezco de la multitud, pues ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comiesen. Y si dejase irles hambrientos a la casa de ellos, se cansarán o agotarán en el camino, y algunos de ellos desde lejos han venido. 8:4. Y respondieron a él los discípulos de él, ¿de dónde a estos será capaz alguien por aquí alimentar hasta quedar llenos de panes en un lugar solitario? Y preguntaba a ellos, ¿cuántos panes tienen? Pero ellos dijeron, 7. 8:6. Y da órdenes a la multitud reclinarse o recostarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y daba a los discípulos de él para que los colocaran delante, y los colocaron delante de la multitud. Y tenían unos pocos pescados pequeños, y bendiciéndolos, dijo, también estos coloquen delante o sirvan. 8:8. Y comieron y fueron alimentados hasta quedar llenos. Y recogieron grandes cantidades de bocados o migas, 7 canastas grandes. Por cierto, eran como 4,000. Y los dejó ir. Bueno, hasta aquí nuestra lectura. Un texto quizá breve, corto, y de hecho es un texto que nos recuerda mucho a uno que no hace muchos, quizá 3 sesiones previas vimos, muy similar, muy parecido. Ah, y bueno, leímos una porción de un salmo, donde entre otras el salmo decía, ¿verdad? Eh, eh, que había sido una persona joven, ha avanzado el tiempo, ha envejecido, pero decía algo, si algo ha atestiguado en esos años es que no ha visto a alguien, a un justo que padezca o que sufra de más, no justo que no tenga pan, ¿no? Leímos también Éxodo 16, un episodio donde el pueblo está por iniciar ese andar hacia rumbo a la tierra prometida, y tienen hambre, y el Señor les da lo que llama literalmente en Éxodo 16, ¿ya? El pan del cielo, ¿ah? Pan que cae del cielo, maná le llaman al final de ese texto, y posteriormente en el Nuevo Testamento leímos esa, quizá la oración más conocida de toda la Biblia, que a veces le llamamos el Padre Nuestro, Mateo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El tema del pan está aquí presente, el alimento, quiero decir, ¿verdad? El alimento. Y en base a eso, quisiera brevemente iniciar esta exposición atrayendo su atención a esta situación coyuntural, a este momento en que vivimos, en esta nación donde nos encontramos. Bueno, quisiera comenzar así. El documento que rige la vida pública y privada aquí en México, este marco jurídico, le llamamos la Constitución, formalmente la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el título formal.
Y en su artículo 28, párrafo séptimo, dice lo siguiente: el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Y más adelante en el párrafo octavo dice del Banco Central que tiene de manera exclusiva las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. En otras palabras, esta institución autónoma, el Banco Central, que en México se llama el Banco de México, es la única que tiene esa prerrogativa de acuñar monedas e imprimir billetes o emitir billetes, ¿verdad? Los que circulan, con los que pagamos bienes y servicios. Y dice que este banco regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros. O sea, tiene un rol central, vital en en la vida como nación, como nación. Y una de las maneras en que esta institución asume sus responsabilidades, entre otras, es comunicar cómo ve la situación. Y cada trimestre emite lo que llama, literalmente así llama, su informe trimestral, ¿verdad? Va de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre, ¿verdad? Y emite estos informes trimestrales. El más reciente apenas lo emitió o lo publicó el pasado 19 de febrero. Y también junto con ello, otra manera en que este banco está monitoreando y al tanto del acontecer, no solo nacional, sino internacional, mes con mes aplica una encuesta y publica los resultados de esa encuesta. Le llama así la encuesta de las expectativas de los especialistas en economía, y particularmente aquí habla del sector privado. Así que son dos de los varios foros o maneras en que el banco divulga información y es un referente en la vida nacional, especialmente, no sé si aquí tenemos un economista, ¿va? Pero quizá estará al tanto de estos documentos. Bueno, llamo su atención por lo siguiente. En este último informe trimestral, dice así el Banco de México, dice, de acuerdo con la información oportuna, en el cuarto trimestre del 2024, la actividad económica se contrajo de manera significativa. Así, la actividad productiva mostró una debilidad claramente mayor a la prevista. El menor crecimiento al cierre del año respecto de lo esperado ocasionó que la estimación oportuna para 2024 en su conjunto se ubicara en 1.5%. Y en el siguiente párrafo dice, al igual que en el informe anterior, las previsiones suponen que la actividad económica continuará exhibiendo debilidad en 2025, o sea, en este año, ¿verdad? Ello sería más evidente en la primera mitad del año, ¿verdad? Ya nos encontramos, de hecho estamos ya digamos, en la primera mitad de la primera mitad del año, por así decirlo, y dice el consumo privado y en especial la inversión privada mostrarán un bajo dinamismo como reflejo del entorno de la elevada incertidumbre que persiste. Y dice, el desempeño por debajo de lo esperado en el último trimestre de 2024 induce un efecto aritmético de menor base de crecimiento para 2025, que reduce la previsión de expansión del PIB para ese año de 1.2% en el informe previo a 0.6% en el actual, ¿verdad? Y repito, esto lo publica el 19 de febrero, antes de lo que ha ocurrido en los últimos semanas, ya esta zozobra incertidumbre con que nos tiene nuestro vecino del norte, ¿verdad? Si aplica o no aranceles, pero por lo pronto el Banco de México estima que nuestra economía crecerá solo 0.6%, ha reducido su estimado. Y por cierto, ¿qué es el PIB? Como dice ahí, ¿qué es el PIB? Bueno, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto es la medida principal más comúnmente utilizada para la actividad económica general de un país, ¿no? El PIB representa el valor total a precios constantes de bienes y servicios producidos al interior de un país durante un periodo de tiempo específico, tal como un año, ¿verdad? Así que todo lo que produce un país en bienes y servicios en un año, digamos, es lo que usualmente los economistas llaman
PIB, ¿verdad? Producto Interno Bruto. Bueno, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que como país nuestra capacidad para producir bienes y servicios se ha reducido un poco, ¿ah? Se va a reducir un poco este año. Eso representa un desafío para todos nosotros. Y no solo eso, en esta encuesta, repito, este es otro de los documentos que emite el Banco de México y este lo publicó apenas el pasado 3 de marzo. Dice sobre este documento. En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de febrero de 2025 sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Dicha encuesta fue recabada por el Banco de México entre 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 18 y 27 de febrero. Y más adelante, en este documento dice de la encuesta de febrero de 2025, destaca lo siguiente: las expectativas del crecimiento del PIB real para 2025 y 2026 se revisaron a la baja con respecto a la encuesta presente. Y ahí presenta una tabla, ¿verdad? Y en esta encuesta, los especialistas del sector, como dice aquí, privado, tanto nacional y extranjero, estiman que el PIB será del 0,8, ¿verdad? Ligeramente arriba de lo que el Banco de México dice. El Banco de México ahora dice que va a ser 0,6. Bueno, repito, estos son solo estimados de momento, ¿ah? Estamos apenas en el mes de marzo. El número final se sabrá hasta el próximo año, ¿ah? Ya cuando pasó el año, cuánto realmente crecimos, pero por lo pronto el Banco de México y otro sector estiman que nuestra economía está en un momento complicado, difícil, y de hecho se aprecia eso si uno ve los estimados a nivel global, ¿no? Esta institución, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, estima que la economía global, o sea, que todo el mundo crecería alrededor del 3,2% y que, por ejemplo, la región de Latinoamérica y el Caribe en promedio crecería 2,5%. Así que México es uno de los países en la región donde está enfrentando un desafío en ese sentido, un desafío económico, ¿verdad? Países en nuestra región, como por ejemplo Argentina, tienen un estimado del 5%, un crecimiento del 5%. O sea, sí hay. Es decir, viéndolo en la perspectiva, con una perspectiva global, sí estamos en un momento difícil, como país, y creo eso va a invitar a nosotros como comunidad, especialmente comunidad de fe en Jesús, el animarnos unos a otros, el cuidar unos de otros, y especialmente si hay entre nosotros alguien con necesidad, pues como iglesia, ah, procurar eso, apoyarle, animarle a esa hermano o hermana, ¿no? Solo comento eso porque justamente es parte del tema que estaremos viendo en un momento, ¿ah? El tema del alimento. Ah, pero previo a ello, solo quisiera reiterar nuevamente, estamos viendo este documento, el Evangelio según Marcos, narra eventos que ocurren en la tercera década del primer siglo después de Cristo, en la costa este del Mediterráneo, donde en ese entonces, en el primer siglo, la entidad que imponía términos y condiciones en todos los alrededores del Mediterráneo era el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, esa entidad política. Y particularmente hemos estado siguiendo a Jesús, los andares de Jesús en esa zona del territorio norte de Palestina. Esa zona norte le llamaban entonces Galilea. Galilea. Y ahí hemos andado con Jesús, ¿va? Le hemos seguido en sus andares. Jesús ha hecho de Capernaum, se aprecia en el otro mapa en la derecha, casi en la parte norte del mar de Galilea, Capernaum. Jesús hizo de esa su base en Galilea, pero últimamente, especialmente a finales de la sesión previa, hemos visto que Jesús nuevamente incursiona en una zona, en un territorio preeminentemente no judío. En la zona norte de Galilea, la mayoría de la población era judía, al igual que el sur, pero más al norte y del lado este de esa zona, al lado este del mar de Galilea, al lado este del Jordán, la población era primordialmente no judía, puede decirse era territorio no judío. No judío. Ahora bien, rápidamente, es un recuento express de lo que hemos visto que hace Jesús y eso nos da una idea de quién es, ¿verdad? A su manera, Marcos registra todos esos eventos porque quiere que los lectores de este evangelio se vayan informándose.
vayan aprendiendo quién es esta persona que es el protagonista de este documento. ¿Ah? Rápidamente, este es un recuento express de todo lo que hemos visto hasta el domingo previo que hace Jesús. Primero, Jesús emerge de las aguas y ve al Espíritu Santo descendiendo en él. ¿Ah? El Espíritu Santo está con él. Eso fue Marcos 1:10. Después, algo que comienza a hacer Jesús es proclamar el Evangelio y posteriormente eso hacen sus discípulos, aquellos que le siguen. Y alguno de ellos ya lo hace también en territorio no judío. ¿Ah? Jesús dice, pero más bien llama a seguirle. Hemos visto que llama a hermanos por aquí, hermanos por allá, personas por acá, a seguirle, a pescadores, a un agente aduanal, entre otros. ¿Ah? Hemos visto eso en el relato. Algo, una actividad constante, Jesús, recurrente. ¿Ah? Si hay algo que va a hacer Jesús, esperemos, si hay algo que esperamos que va a hacer Jesús, es enseñar. ¿Ah? Siempre le vemos enseñando. A dónde va, de alguna manera siempre está enseñando y él tiene su método didáctico, ¿verdad? Recurre mucho a parábolas, por ejemplo, estas historias breves, pero él enseña. Y además de eso, también ahora sus discípulos ya les hemos visto enseñar. Otra actividad distintiva de Jesús es que él echa espíritus impuros o demonios y también expulsa demonios y eso lo hace en su condición del más fuerte o poderoso. Ese fue un título que le da, un título con el que lo describe Juan el Bautista. ¿Ah? Viene tras de mí el más fuerte, el más poderoso. ¿Ah? Y eso, en cierto modo, alude a Jesús. ¿Ah? Si él puede echar esos espíritus, es porque él puede someter al fuerte o al poderoso, es decir, a Satanás, a el adversario. También algo que ha hecho Jesús ya en un par de ocasiones es reprender y silenciar. Primero reprende y silencia a un espíritu impuro y después hace exactamente lo mismo con el mar. Reprende y silencia al mar. ¿No? Y en esto último evoca prerrogativas divinas. Eso solo en el Antiguo Testamento, en la historia previa a Jesús, eso solo le corresponde a Dios mismo, a Dios el Creador. Él solo puede reprender, silenciar, someter al mar, hacer que el mar se avenga a sus planes. Bueno, ahora Jesús hace eso, reclama esa prerrogativa. Pero repito, Jesús reprende y silencia a un espíritu inmundo y reprende y silencia al mar. ¿Va? Es la misma actividad, pero con distintas entidades, si me permiten decirlo así. Eso es importante porque parece que Marcos reitera las cosas, pero con distintos agentes, digamos, o protagonistas. ¿Va? Jesús levanta a la suegra de Simón Pedro, quien yacía recostada padeciendo fiebre, por ejemplo. Levanta a un paralítico de su camilla. Y lo que es más extraordinario, levanta de la muerte a una niña de 12 años. ¿Ah? Jesús está frente al cadáver de una niña de 12 años y solo toma la mano de ella, dice algo en un lenguaje singular, ¿no? Y la niña se levanta, estaba muerta y se levanta. Jesús cura o sana personas con varias clases de enfermedades. Y también eso hace sus discípulos. Jesús cura o trata a una mujer de su tormenta o flagelo. Y en ello, en esa actividad de curar o de sanar, evoca también prerrogativas divinas, como hemos visto en su momento en Éxodo 15. De hecho, leímos, nos hicieron favor, um, Ismael, sí, perdón, perdón, memoria corta. Ismael leyó para nosotros Éxodo 16. Bueno, justo antes de ese episodio, en Éxodo 15, al final de Éxodo 15, ¿no? Que comienza con unos cantos de celebración, al final de ese periodo, vemos cómo Yahvé Dios se compromete, ¿verdad? Con este pueblo. Ahora que ya es su pueblo, que ya lo ha reclamado, lo ha liberado de Egipto, bueno, una bendición para este pueblo va a ser que Él los va a sanar, los va a curar, no van a experimentar esas enfermedades que padecieron en Egipto, ¿verdad? Y eso es algo de lo que está haciendo Jesús, ¿no? Hemos visto a Jesús orar. Jesús ora, ¿no? Ora. Ah, ah. Y también Jesús, otra manera de decir que ora es que mira hacia arriba al cielo. ¿Ah? Cuando tiene 5 panes y 2 peces, mira arriba hacia el cielo y después de una manera extraordinaria, con esos 5 panes y 2 peces, alimenta a una multitud de más de 5,000 personas. O bien, recientemente, la semana pasada, igual mira hacia arriba, hacia el cielo, porque tiene delante de sí
a una persona que es a la vez sorda y con dificultades para hablar, ¿verdad? Pero está Jesús con esa persona. De hecho, le ha colocado sus dedos en los oídos, le ha tocado su lengua con saliva suya, ¿verdad? Y mira hacia arriba al cielo, y entonces esa persona puede escuchar y puede hablar correctamente, ¿verdad? Es extraordinario. Jesús también limpia o purifica a un leproso. Jesús permite que sea tocada su túnica para salvar o liberar, ¿verdad? Lo hace una mujer, lo hace también otras personas débiles por alguna enfermedad. Y otra vez se repite, ¿verdad? El mismo evento, tocar su túnica para salvar o liberar. En un lugar es una mujer, en otro lugar son varias personas, ¿no? De Jesús, poder sale de él para sanar. Ah, también Jesús, así como llama a personas a seguirle, después a esas personas, ya que pasaron un tiempo con él, es momento para él de enviarlos a la misión. ¿Y en qué consiste la misión? Exactamente hacer lo que ha hecho: proclamar el evangelio, sanar, liberar a las personas de espíritus impuros, entre otros. Y también Jesús a sus discípulos, pide a sus discípulos descansar un poco. Es importante para Jesús un Shabbat. En la tradición de hebrea es el Shabbat. También ya hemos visto este evento. Jesús celebra un simposio. Vimos que originalmente este vocablo significa beber juntos, ¿verdad? El simposio significa eso, beber juntos. Y Jesús celebra un simposio, porque ese es el vocablo que utiliza el evangelista. Marcos utiliza ese vocablo para referirse a, esa, a ese banquete, si me permiten decirlo así, con más de 5,000 personas, donde él toma, bendice, parte y da panes y también peces, ¿no? Luego también vimos a Jesús caminar sobre el mar. Eso fue algo extraordinario, ¿eh? Y lo están viendo pescadores fogueados de toda la vida, ¿eh? Que han visto todo en el mar, pero nunca habían visto a alguien caminar sobre el mar, ¿no? Y Jesús evoca prerrogativas divinas cuando al mismo tiempo sus discípulos están sobre una barca flotando, ¿va? Ellos viven, los discípulos y nosotros vivimos en el mundo donde aplica el principio de Arquímedes, pero Jesús trasciende esa realidad. Él puede caminar en el mar. También Jesús, aprendimos recientemente, declara que no es lo que entra al vientre del ser humano lo que lo hace impuro o profano, sino lo que sale del corazón del ser humano, ¿no? Jesús reivindica la escritura. Eso es lo que comunica en un sentido Génesis 6:5, Génesis 8:21. Y Jesús reivindica la escritura sobre las tradiciones humanas. Y particularmente en este caso eran tradiciones rabínicas, ¿no? Y vimos eso con puntualidad. Finalmente, como vimos la semana pasada, Jesús solo tiene que decir este vocablo, ¿no? Todavía hay un debate en los especialistas si es arameo, si es hebreo, ¿ah? No se ha resuelto del todo, pero Jesús dice fata, e inmediatamente son abiertos los oídos de un sordo para que escuche, y es suelta la atadura de su lengua para que hable correctamente, ¿va? Y algunos de estos eventos Jesús los ha hecho en territorio no judío, en los bordes o en las fronteras de Tiro, en Decápolis, entre otros lugares, ¿ah? Bueno, esta es la persona que hemos estado explorando, siguiendo, ¿ah? Escuchando, aprendiendo de él. Es Jesús, ¿ah? Y esto ya vimos ahorita el perfil, ¿ah? Que dibuja, que delinea Marcos. Este es Jesús. Marcos nos está presentando a Jesús en su contexto. Y continuaremos con él. Ahora vamos a ver otro episodio bajo este título, el simposio de Jesús, otro simposio de Jesús en territorio no judío. Y hay que reiterar, ¿ah? La semana pasada vimos 7:31, decía: de nuevo saliendo de los límites de Tiro, fue a través de Sidón al mar de la región de Galilea hasta en medio de los límites de Decápolis. Esto fue 7:31. Esas fueron las últimas, digamos, coordenadas geográficas que nos da el texto de dónde ubicar a Jesús, ¿no? Así que estaba en los bordes de Tiro. Allí se ve Tiro en esa primer flecha roja en la esquina superior izquierda, ¿ah? Y después más arribita hay otra flecha que se refiere a Sidón. Ahí está Tiro, la región de Tiro y Sidón. Y vemos está más al noroeste de Galilea, ¿va? Está más allá, está fuera de los confines de Galilea.
la región de Tiro y Sidón, y por allá anduvo Jesús con los suyos y subió y después de alguna manera desciende hacia el mar de Galilea y se interna en algún punto de esta región de Decápolis, ¿verdad? O sea, rodea y luego cruza al otro lado del territorio, a la parte oriental o al lado este, y es la región de la así llamada Decápolis, donde preeminentemente la población que vive ahí es no judía. Así que deliberadamente Jesús en estos días, en estos episodios, sigue en territorio no judío. Y vimos la semana pasada con suficiente detalle. Es cierto, el enfoque de su misión era el pueblo judío de entonces. Pero Jesús con estos actos anuncia, anticipa que también el resto de las otras razas, el resto de las naciones le importan a él y ese es un trabajo que va a delegar a sus discípulos, ¿verdad? Como lo explica a plenitud el resto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Jesús, digamos, sienta las bases, ¿verdad? Anuncia, anticipa de esa manera que también a ellos les importa a él, ¿no? Les importa a él. Bueno, habiendo dicho eso, comenzamos con este punto, ¿ah? Nos preguntamos si otra vez este pasaje tiene que ver con ese tema de como ovejas sin pastor. Comenzamos con 8.1 y en esos días de nuevo una gran multitud, estando y no teniendo que comiesen, llamándose a sí mismo a los discípulos, dice a ellos, me compadezco de la multitud, pues ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comiesen. Y si dejase irles hambrientos a la casa de ellos, se agotarán en el camino y algunos de ellos desde lejos han venido. Bueno, este pasaje nos recuerda mucho al uno que ya habíamos visto previamente en el capítulo 6 y parece, por lo que hemos visto ahorita, ¿verdad? Este recuento de lo que ha hecho Jesús, parece que Marcos le gusta reiterar, ¿verdad? Su estilo literario es uno en que por un lado reitera, usa el mismo a veces lenguaje, expresiones, palabras, pero al mismo tiempo nos está refiriendo o describiendo un evento distinto. Y parece que Marcos nos invita a nosotros, como sus lectores, a que leamos este episodio, el capítulo 8 versículos 1 al 9 a la luz del capítulo 6 34 y 44. Hacer este ejercicio sinóptico como lectores nos beneficiará mucho, nos ayudará a apreciar qué es lo que está comunicando Marcos nuevamente, especialmente en este segundo episodio. Así que si hacemos este ejercicio sinóptico, simplemente de poner un texto al lado del otro y comparar o cotejar, podemos destacar lo siguiente. En 8.1 dice, en esos días de nuevo, una gran multitud. Estando en 6:34 dice, saliendo de la barca, había una gran multitud y más adelante, pues estaban, ¿no? Ahora en 8.1 solo dice estando. Y ya Marcos no elabora, ¿estando qué? ¿No? Hasta cierto punto podemos decir, hay una elipsis ahí, ¿verdad? Y como lectores o traductores tenemos que suplir esa elipsis, ¿verdad? Esa elipsis. Entonces el texto ahí, hasta cierto punto, elide, pero es que Marcos ya asume que nosotros como lectores tendremos el referente de 6, ¿verdad? Esa gran multitud, estando, pues en 6:34 dice que había una gran multitud y esa multitud estaba como ovejas no teniendo pastora. Ya Marcos dijo eso y asume que nosotros como lectores eso tendremos en cuenta ese referente, esa información. Y en su momento vimos que ese es una suerte de proverbio o adagio de hecho político, ¿verdad? Como ovejas no teniendo pastor. En el Antiguo Testamento esa expresión ocurre por lo menos 4 veces, en Números 27:17, Primera de Reyes 22:17, en Ezequiel 34:8 y en Zacarías 10:2. Y en todas esas referencias es el mismo significado, ¿verdad? Esa expresión, ¿no? Como ovejas no teniendo pastor, alude a una situación donde hay un vacío de poder, especialmente un vacío de poder político. Por ejemplo, en su momento, cuando vimos ese pasaje en Marcos 6, leímos, alguien leyó para nosotros, ahorita no recuerdo bien, Primera de Reyes 22, y ahí literalmente muere, en ese pasaje se nos narra que muere el rey de Israel, ¿verdad? Y efectivamente el pueblo por un momento se quedó sin rey, no hay rey, hay un vacío de poder, ¿verdad? Y de hecho,
ese proverbio o adagio sobre el vacío de poder se menciona por vez primera en Números 27, 15 y 17. Y nuevamente lo leo rápidamente. Y habló Moisés a Yahvé al decir, concede designar a Yahvé de los espíritus para toda carne, un hombre sobre la congregación, quien saldrá por delante de ellos, quien vendrá antes que ellos, quien los hará salir, quien los hará venir. De modo que no será una congregación de Yahvé como ovejas quienes no hay para ellas quien pastorá. ¿Por qué hace esa petición Moisés? Porque en versículos previos, en ese texto de Números 27, a Moisés se le invita a subir una montaña y desde la cima de esa montaña vislumbra a la distancia lo que será la tierra, la así llamada tierra prometida, a la que eventualmente iría el pueblo de Israel, pero a Moisés ya no le va a tocar esa responsabilidad. Él llega hasta ahí, de hecho, hasta esa montaña, ahí se queda en esa montaña, ahí muere en esa montaña. Y entonces Moisés, viendo el porvenir, aboga. Dice, es cierto, él acepta, él no va a ser quien lleve al pueblo hacia ese lugar, pero pide, ruega que Yahvé Dios designe a alguien que asuma esa responsabilidad, el que vaya adelante y guíe a este pueblo y lo introduzca a esta tierra. Ya no va a ser Moisés, pero él pide porque alguien asuma esa responsabilidad. De otro modo, dice, serán como ovejas que no hay quien las pastorea. Entonces se abre la posibilidad de un vacío de poder y Moisés quiere anticipar esa situación, no quiere que haya un vacío de poder, quiere que haya alguien que sí vaya al frente y conduzca a este pueblo a ese lugar. ¿Va? Ese es la primera, y así en cada una de las referencias, si el contexto indica que se presenta una situación de un vacío de poder. ¿Va? Así que es interesante que Marcos en ese primer evento, en 674, Jesús ve a la multitud y la ve como si viviesen en una situación de vacío de poder. Y eso que donde vivía había un rey local, ¿ah? Herodes Antipas, y además estaba el emperador, ¿ah? Pero ni el rey local ni el emperador eran suficientes para saciar esta condición. Hay una crítica velada, digamos, a la autoridad local e imperial ahí. Y en 634 lo que primero comienza a hacer Jesús es enseñar y después alimenta, físicamente alimenta a estas personas. Así que con eso en mente, volvemos al episodio de 8 en uno está de nueva cuenta una gran multitud. Recuerden, en 634 es una multitud en territorio judío. Ahora en 8:1 hay que tener presente, es una gran multitud en territorio no judío. En otras palabras, gentiles. No judíos, así que unos y otros, y están así y al mismo tiempo no tienen que comer. Y de nueva cuenta, en 636, los discípulos son los discípulos los que dicen a Jesús, ya es muy tarde, esta gente ha estado aquí con nosotros todo el día, seguro que tienen hambre, ¿verdad? Y hay que enviarlos para que compren para sí mismos algo que comiencen, dicen 636, y esa es la misma expresión en 8:2, pero ahora es Jesús el que, digamos, se preocupaba, no tienen que comiencen. Y si dejase irles, ¿va? Plantea esa posibilidad, que es lo que dicen los discípulos en 6:35. Deja irles, ¿va? Si les dejase irles, hambrientos se cansarán en el camino, algunos desde ahí lejos han venido. Así que esta es, parece la intención de Marcos, ¿verdad? Leer 8 del 1 al 9 a la luz de 6:34 a 44, ¿verdad? Ya nos dio más detalles en capítulo 6 de las circunstancias, de cómo entender o apreciarse ese pasaje. Y ahora en 8:1 Marcos ya asume, ¿verdad? Ustedes ya como lectores ya tienen ese referente y sabrán, ¿verdad? Una gran multitud estando, muy probablemente estando como ovejas, no teniendo pastor, ¿verdad? Y por lo tanto, a, a- a Jesús atiende eso. Ah, pero además, el hecho de que alguien eventualmente alimente al pueblo, y con eso pastorear al pueblo, era una de las expectativas que afloran, que asoman en el devenir de la historia del pueblo de Israel. Particularmente el profeta Ezequiel, es el profeta que ya escribe desde el exilio, él ya se encuentra fuera de Israel.
está de hecho en algún lugar en Babilonia, y desde allá escribe el profeta, y entre otras, este es el mensaje de Yahvé Dios al pueblo en el exilio por medio de este profeta Ezequiel. Dice: yo pastorearé mi rebaño, en 34:15, Ezequiel 34:15, y yo haré que descansen, dicho de mi Señor Yahvé. A la que está perdida buscaré, a la que se haya dispersa haré que regrese, hablando de ovejas, ¿ya? A la que está rota o fracturada vendaré, a la que está exhausta haré fuerte, a la de engorda y a la fuerte haré que sea aniquilada. Pastorearé a ella con justicia. Y más adelante en 34 a 23 dice: haré que surja o designaré sobre ellos a quien pastorea. Uno, dice, ah, ah, y pastorea a ellas mi siervo David. Él los pastoreará, o incluso se puede traducir: Él los alimentará, y Él será para ellas por quien pastorea, o Él será para ellas por pastor, y yo, Yahvé, seré para ellos por Dios, y mi siervo David, un líder en medio de ellos. Yo, Yahvé, he hablado. Así que esa era la expectativa. En ese momento el pueblo estaba fuera de ese territorio, fuera de la interacción de la comunión con Dios, estaba distante, alejado, alienado, pero había esta expectativa de volver, y una de las indicadores de ese retorno es que iba a haber un líder para ellos, un descendiente de David, que iba a asumir ese rol de ser pastor para ellos, de alimentarlas, y como literalmente dice en 34:24, un líder en medio de ellos, ¿no? Ya no serán como ovejas sin pastor, ¿no? Se cubre ese vacío de poder, ¿no? Así que había esa expectativa. Y ahora Jesús, en Marcos 6, él hace suya, materializa, cumple a plenitud esa expectativa. Hasta esa multitud, Él le enseña, Él la alimenta. Y nuevamente ahora, si eso hizo con personas en territorio judío, también ahora lo hace con personas en territorio no judío. Está ahí presente eso. Así que por ello es que uno ve esos dos textos a la par. Y continuamos leyendo, 8:4. Dice: respondieron a él los discípulos: ¿de dónde a estos será capaz alguien aquí alimentar hasta quedar llenos de panes en un lugar solitario? Y preguntaba a ellos: ¿cuántos panes tienen? Pero dijeron ellos: 7. Nuevamente, si vemos este texto a la luz de 6, a la luz del 6, 34, 44, vemos ciertas afinidades o similitudes, ¿ah? Por ejemplo, esa frase, ¿ah? En 6, 8, 5, ellos, preguntaba a ellos cuántos panes tienen, en 6:38, pero él dice a ellos: ¿cuántos panes tienen? Es exactamente la misma pregunta, la misma construcción gramatical en griego, idéntica, idéntica, ¿eh? Idéntica, ¿no? Y luego la respuesta de ellos, dicen, ¿va? En el primer caso dicen 5 y 2 peces, 5 panes y 2 peces. En el segundo la pregunta es 7 panes, ¿va? Pero es prácticamente la misma interacción, ¿va? Pero recordemos, son dos audiencias distintas. En el primer caso es población judía, en el segundo caso es población no judía, ¿va? Pero para ambos Jesús está haciendo lo mismo, ¿va? No distingue entre uno y otro. Ambas personas tienen necesidad de un líder, de un pastor que los pastoree y alimente, y eso va a ser Jesús, ¿verdad? Tanto judíos como no judíos, como leímos la semana pasada, como solía decir el apóstol Pablo, ¿verdad? El evangelio es poder para salvación a todo al que cree, al judío en primera instancia, pero también al griego, dice, ¿verdad? Y aquí lo ilustra muy bien este texto, ¿verdad? A unos como a otros, Jesús se preocupa por ellos y va a hacer algo por ellos en su calidad de descendiente de David, que los pastorea y que los alimenta, ¿no? Bueno, continuando, 8:6, 8:6, ¿ah? Y nuevamente dice 8:6, y da órdenes, ¿ah? Ya escuchó, bueno, solo tenemos siete panes. Continúa: da órdenes a la multitud
¿Cuál es la instrucción? Reclinarse o recostarse sobre la tierra. Así que Jesús toma los 7 panes que le traen sus discípulos, ¿verdad? Es lo que les quedaba a ellos. Recuerden, esta era una pequeña comida. Jesús y sus discípulos tenían digamos, su pequeña alacena, digamos, o su bodega de alimentos, y eso es lo que les quedaba, ¿eh? Hicieron un alimentario rápido y solo les quedan 7 panes. Bueno, Jesús toma los 7 panes y hace lo que ya hemos visto suele hacer. Dando gracias, los parte y da a sus discípulos para que a su vez ellos los coloquen o sirvan. ¿Ya? Y eso es lo que hicieron. Los colocaron delante de la multitud o los sirvieron a la multitud. Recordemos, es una multitud de más de 4.000 personas. ¿Ya? Ahí están nuevamente los discípulos repartiendo pan. Y como dijimos la vez pasada, nos hubiera gustado que Marcos ampliara cómo es esto de que solo basta que Jesús tome de gracias, parta y da. Y sigue dando, y sigue dando, y sigue dando, ¿ah? Había 7, pero esos 7 se volvieron en no sabemos cuánto, pero bastó para alimentar a más de 4.000 y Jesús daba y los discípulos repartían, Jesús daba y los discípulos repartían. Eso es lo que ocurrió. Pero si vemos este texto de nueva cuenta en contraste o en comparación o al lado del pasaje previo, vemos esas similitudes. 8:6 da órdenes, 6:39 ordenó reclinar, ¿verdad? Es exactamente las mismas indicaciones. En 6:39, Marcos introduce ese vocablo que solo aparece en todo el Nuevo Testamento, aquí en Marcos 6:39, reclinar a todos en simposios. Ese es el término que utiliza Marcos, ¿eh? Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento, pero deliberadamente Marcos usa ese vocablo, ¿eh? Seguramente este vocablo simposio era familiar para la audiencia o los lectores que él tenía en mente, ¿verdad? No tiene que explicar qué es un simposio. Para nosotros sí tenemos que indagar un poco qué es simposio y en su momento vimos qué es eso, ¿verdad? Es un vocablo que tiene un prefijo sum, significa juntos, y pocio viene de tipo de beber, ¿verdad? Entonces, beber juntos, ¿verdad? Pero eso es lo que, de nueva cuenta, ¿verdad? Marcos ya asume que nosotros como lectores, pues habiendo leído ese primer evento, ahora en este segundo tenemos esos referentes, ¿verdad? Y puede decirse, este es otro simposio de Jesús. El primero fue, repito, con una multitud, preeminentemente población judía, y ahora es con una multitud eminentemente población no judía, ¿eh? Unos y a otros, ¿eh? Y la indicación es la misma, reclinarse, aquellos sobre la hierba verde, aquí sobre la tierra, pero es reclinarse, ¿eh? Y se reclinan, ¿eh? Y luego exactamente Jesús toma los panes, ¿no? Allá fueron tomando los 5 panes, aquí tomando los 7 panes, ¿no? Y los 2 peces dice, en 6:41 dice, mirando hacia arriba al cielo, ¿no? Pero después dice, bendijo y partió. Y en 8:6 dice, partió, bueno, antes dice, dando gracias, partió y daba a los discípulos, ¿no? Para que los colocaran delante de él. Y eso exactamente se repite bueno, es lo que vemos en 6:41. Y daba a los discípulos de él para que los colocaran delante de ellos, ¿no? Entonces, este es Marcos, ¿no? eh, su estilo literario usa las mismas frases, casi las mismas expresiones, pero está hablando de eventos distintos, distinto lugar, uno en territorio judío, otro en territorio no judío y distinto tiempo, ¿va? Ya ha pasado un tiempo, ¿va? Pero es el mismo proceder de Jesús. Y de nueva cuenta, ¿va? Decíamos, ¿no? Simplemente Jesús le basta tomar, mirar hacia el cielo, bendecir, partir y empezar a dar. Y siguió dando Jesús, y siguió. ¿Cuánto tiempo le tomó repartir todo ese pan, todo ese alimento para una multitud? Primero de 5.000 personas, después de 4.000, no sé cuánto, pero ahí estaban, ¿no? Iban y venían los discípulos, iban y venían los discípulos, y Jesús seguía dando, dando y dando, y bastó para todos. Y ese era el descendiente de David en su función de pastor que alimenta, ¿no? Alimenta enseñando primero y alimenta después físicamente, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, decía, Marcos deliberadamente usa el vocablo simposio, ¿no? ¿Por qué usaría Marcos ese vocablo? Lo primero que hay que saber es que ese vocablo en realidad era una suerte de institución griega.
El diccionario de literatura clásica que publica la universidad, la casa editorial de la Universidad de Oxford, dice en su entrada simposio, así dice, simposio, es la comensalía, o sea, el hecho de sentarse y comer, ¿verdad? La comensalía en Grecia se enfocó tanto en la comida pública, cívica o sacrificial y en las actividades de grupos exclusivos más pequeños. El tiempo de beber juntos, eso literalmente significa simposio, ¿va? Beber juntos. El tiempo de beber juntos, simposio, fue separado de la comida. Antes de ella, el vocablo para comida, deinon, de hecho, se figura, es en el Nuevo Testamento, ¿va? Cuando se habla de la cena del Señor, se utiliza ese vocablo, deipnon, ¿va? Deipnon. Así que bueno, el tiempo de ver juntos fue separado de la comida antes de ella y llegó a ser el principal centro de atención. Los participantes varones llevaban guirnaldas o estas coronas ¿no? en la cabeza y libaciones y oraciones iniciaban y terminaban las actividades, es decir, era un acto litúrgico, ¿va? Una suerte de acto religioso, ¿va? Iniciaba y terminaba así y entonces en medio estaba primero bueno, el tiempo de beber juntos. ¿Va? Los griegos adoptaron la práctica de reclinarse sobre el codo izquierdo, uno o dos de ellos en un diván. A partir de esto evolucionó una forma característica del salón, es decir, en una residencia, en una casa, había un salón especial para el simposio, para beber juntos. ¿no? ¿Sí? Y el tamaño estándar para un grupo de ver era entre 14 y 30. Aquí es un poco ambigua la entrada, quizá 14, 30 personas. El simposio fue una actividad masculina y aristocrática, originalmente basada en un grupo de guerreros. ¿no? Ah, y decíamos la vez, cuando vimos el pasaje de 6, este es un fresco, digamos, que se descubre al interior de una tumba en un lugar que se llama Paestum, ubicada en Magna Grecia. Esto se descubrió en junio de 1968, pero los arqueólogos han fechado ese artefacto arqueológico, digamos, cuando se construyó esa tumba, cuando se pintaron esos frescos, aproximadamente en el año 470 antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo, y al interior de esa tumba se alcanzan a ver estos frescos de eso, personas, hombres, reclinados en su diván y celebrando el simposio, ¿no? Bebiendo, pues, bebiendo juntos. Ese era el simposio, ¿no? Esa es una evidencia arqueológica que ilustra a plenitud cómo era el simposio y ellos portaban estas guirnaldas en su cabeza, ¿no? Era parte del código, de la etiqueta, digamos, por así decirlo, de vestimenta, ¿no? De vestimenta en ese evento. Y de hecho, a partir de ello, es ese evento de reunirse, primero comían y ya que terminó la comida, después lo que seguía era beber juntos y al beber juntos pasaban tiempo platicando, conversando sobre algún tema. Bueno, esa práctica social dio origen a una suerte de género de literatura, por así llamarlo, que se llama así justamente el simposio. El simposio. Y uno de los textos más conocidos es el que escribió Platón. De hecho, se titula así en griego, ¿va? Simposium, ¿va? Algunos lo traducen como banquete, pero en realidad es eso, es un simposio. Y por ejemplo, un extracto de este documento que escribió Platón dice: a continuación, siguió contándome Aristodemo, después que Sócrates se hubo reclinado y comieron él y los demás, hicieron libaciones. Libación es derramar vino sobre alguna imagen de una deidad. Esa es una libación. ¿va? Hicieron libaciones y tras haber cantado a la divinidad y haber hecho otras cosas de costumbre, se dedicaron a la bebida. ¿verdad? Y si uno sigue leyendo ese texto, de eso trata. ¿verdad? Comienzan los comensales o los interlocutores a hablar sobre un tema y cada quien elabora sobre un tema, da una suerte de pequeño discurso, otros le responden y de eso trata este texto. ¿verdad? Este texto, entre otras, uno de los interlocutores habla de los valores que distinguen a los atenienses. ¿no? De eso trata este texto, entre otros temas que aborda. Así que eso era el simposio, ¿no? Cuando Marcos usa el vocablo simposio, asumía que sus lectores
tenía ese referente, sabían de qué se trataba un simposio. Era esta institución griega que se ha infiltrado a la cultura romana y de alguna manera la población judía sabía algo de ello, se juntaban a beber. ¿Ya? Bueno, Jesús redefine esa. Para Marcos, este es el simposio de Jesús, donde él, como esta figura davídica, ¿no?, que pastorea, que enseña y en la que participan no solo hombres, ¿ah?, sino como vimos y los hace explícito Mateo en ese pasaje, ¿ah?, había hombres, había mujeres, había niños, había todas las personas, ¿ah?, y no era exclusivamente solo para judíos, ahora estamos viendo que era también para no judíos, ¿ah? O sea, en la misión de Jesús, unos y otros caben, hay lugar para todos en este simposio suyo, pero además leímos Éxodo 16, bueno, Ismael leyó para nosotros Éxodo 16, el pueblo de Israel ha salido de Egipto y se pregunta, ¿verdad? Empiezan bueno, no sé si la palabra apropiada es queja, ¿verdad?, pero comienzan a decir, bueno, mejor nos hubiéramos quedado allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá por lo menos teníamos algo que comer y aquí estamos en un lugar, este, eh, donde entre otras cosas no hay comida aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? Y Dios atiende esa petición, ¿va? Y les habla del pan que desciende, del pan del cielo, ¿va?, que va a caer, y de hecho así cayó. Y al final del texto que leyó Ismael dice que todo ese tiempo, todos esos años, de hecho, ¿va?, ese tiempo se prolongó en años, ¿ya?, prácticamente 40 años, hasta que ingresan a la tierra prometida. Hasta entonces dejaron de consumir ese pan del cielo, ¿va?, aproximadamente 40 años, ¿no? Dios proveyó, Dios suplió el pan para ellos todo ese tiempo cuando en su entorno no había esas condiciones que se requieren para cultivar y después cosechar y después procesar esos granos y generar. No, Dios les proveyó todo eso, ¿verdad? Ese es un referente, una historia. Otra historia es en Levítico 11 también, donde además del pan del cielo, en algún momento Dios les concede carne, ¿verdad?, carne especial. Y carne, eso dura todo un mes, ¿verdad?, todos los días comiendo carne, ¿verdad?, quedaron saciados, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad?, por decirlo menos, ¿verdad?, saturados. De hecho, ya no querían más carne, ya fue suficiente, ¿verdad? Pero ese fue otro evento, Levítico 11. Un tercero es este, que narra la escritura. Segunda de Reyes 4, es el tiempo del profeta Eliseo. Ya no de Elías, sino quien sucede a Elías, el profeta Eliseo. Tiempos del reino de Israel también con dificultades, desafíos, ¿verdad?, tomando distancia de Yahvé, Dios el Creador, incurriendo en apostasía. Bueno, en esos tiempos difíciles, dice este breve texto, un hombre vino a Baal-Shalizar. Esto es Segunda de Reyes 4:42 e hizo traer al hombre de Dios, esta referencia al hombre de Dios, a Eliseo, al profeta, hizo traer al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada, es lo que le trae, y grano fresco en su saco. Y dijo, aquí dijo el profeta, dice Eliseo, da al pueblo y déjenles comer. Y dijo quien lo sirve, ¿cómo daré esto a 100 hombres? Solo tenía 20 panes y grano fresco, pero eran 20 panes, pero delante de sí tiene al menos a 100 personas, ¿no? Oh, no va a alcanzar. Y esa es la pregunta, ¿cómo daré esto a 100 hombres? Y dijo el profeta, da al pueblo y déjenles comer. Les reitera la misma indicación, ¿no? Pero además añade, pues así ha dicho Yahvé, comerán y dejarán sobras, ¿no? Y si lo dice Yahvé, no hay más. Si él lo dice, no hay necesidad de objetar, de cuestión, nada. Si él lo dice, hay que hacer. Y dio ante ellos y comieron y dejaron sobras de acuerdo a la palabra de Yahvé. En la historia del pueblo de Israel hay estos episodios, ¿verdad?, que nos recuerdan, ¿no?, que en circunstancias adversas, difíciles, en un panorama de zozobra, de incertidumbre, donde a nuestra vista no hay alimento como en Éxodo 16, no hay alimento como en Levítico 11, no hay alimento como aquí, hay 100 personas, pero solo tenemos 20 panes, ¿no? Pues bastó para ellos e incluso sobró, ¿verdad? Y otra vez, simplemente basta que Yahvé, Dios, habla
y diga, y Él hace y cumple y satisface. Bueno, eso es lo que vemos aquí, ¿va? Esto nos ayuda a entender o a apreciar por qué Jesús simplemente toma, mira hacia el cielo, da gracias, bendice, parte y da. Y comienza a dar. Y comienza a dar, ¿va? De 5 panes y 2 peces dio para 5,000 al menos, y ahora de 7 panes y tenemos ahí unos cuantos peces pequeños, dio para 4,000 personas, ¿no? Solo basta eso, ¿no? Por cierto, el dar pan era algo que era preocupación de los emperadores, ¿eh? En un sentido preocupación, en otro sentido prerrogativa, en sus memorias del emperador Octavio Augusto, que se publican en el año 13, 14 después de Cristo. Quizá Jesús las leyó, porque estas memorias de él se publicaron, bueno, se inscriben tanto en latín como en griego a lo largo y ancho del imperio, y puede que en algunos de sus viajes de Jesús a Jerusalén, a lo mejor ahí las vio, ¿eh? Y las leyó. Pero entre otras dice en su apartado 15 o en su capítulo 15, digamos, estas memorias, dice, a cada miembro de la plebe romana le pagué 300 sestercios. Esta era una moneda romana de plata, cumpliendo el testamento de mi padre. Y aquí su padre es Julio César, es su padre adoptivo. Y di en mi nombre, siendo cónsul por quinta vez, otros 400 sestercios procedentes de botines de guerra. Además, durante mi 10º consulado, volví a pagar de mi propio patrimonio 400 sestercios como regalo a cada uno, y en mi 11º consulado concedí 12 distribuciones públicas de trigo, con trigo que compré como particular, es decir, él lo compró como individuo. Y el año de mi 12ª potestad tribunicia volví a dar por tercera vez 400 monedas a cada uno. Todos estos regalos míos nunca alcanzaron a menos de 250,000 personas, ¿ah? Estamos hablando de 1/4 de millón de personas. El emperador era muy generoso, ¿eh? Y daba eso, grano, trigo, para que la gente se alimentara, ¿va? Esta es eventualmente una suerte de prerrogativa divina, y el imperio veía la manera de suplir para ello. Y más adelante, otro emperador, el emperador Claudio, ya más contemporáneo a Pablo, en los eventos que vive Pablo el apóstol, dice Suetonio en su biografía sobre el emperador Claudio, dice, cuidó siempre de Roma y de su abastecimiento con la mayor solicitud. Cuando se declaró un incendio pertinaz en el barrio Emiliano, pasó 2 noches en el diribitorio, este es un salón especial, y al ver que no bastaba la muchedumbre de soldados y de esclavos, hizo que los magistrados convocaran a la plebe de todos los barrios para que prestaran socorro. Luego mandó colocar delante de él unos sacos llenos de dinero y exhortó a la multitud a colaborar en los trabajos, pagando inmediatamente a cada uno con arreglo a sus servicios. Con ocasión de una gran escasez de víveres provocada por una serie de malas cosechas, fue detenido un día en pleno foro por la multitud, esto es allí en Roma, ¿ah? Que le colmó de denuestos, ¿no? O sea, le reclamaban, le exigían, al tiempo que le arrojaba trozos de pan, de suerte que a duras penas consiguió llegar a entrar en el palacio, y solo por una puerta trasera. Después de esto, ideó todo tipo de soluciones para hacer llegar víveres incluso en invierno. Entonces, esta es una prerrogativa, una responsabilidad del emperador de suplir, particularmente para los habitantes de Roma, ahí donde residía el emperador. Finalmente, mi último punto, la aritmética del reino de Dios. Nuevamente dice 8:8, y comieron y fueron alimentados hasta quedar llenos, ¿eh? Y levantaron o acarrearon o recogieron grandes cantidades de migas o de fragmentos, y dice el texto, 7 canastas grandes o 7 espuertas, ¿verdad? Y son estas canastas grandes. Si alguno recuerda este episodio en Hechos 9, Pablo tuvo que ser echado en una canasta y descender de la muralla de una ciudad porque le querían matar, pero era una canasta de ese tamaño donde cabía una persona como Pablo, ¿eh?
O sea, qué grande era la canasta, bueno, qué tan grande era Pablo, ¿eh? Pero una canasta con suficiente capacidad para ocultar a Pablo y allí en esa canasta. Ese es el mismo vocablo que hay. 7 de esas canastas, ¿verdad? 7 Pablos, digamos ahí, ¿eh? Allí es lo que llenaron. Y luego viene esta nota. Por cierto, eran como 4,000, ¿verdad? Como 4,000 personas las que fueron alimentadas esa ocasión. Y entonces ya que los alimentó Jesús, ya que estuvieron, perdón, con él, recuerden el texto dice que pasaron 3 días con él, ¿ah? Jesús, si hay algo que pide a los que le siguen es que pasen tiempo con él, ¿no? Pasar tiempo con él. ¿Y qué hizo todo ese tiempo Jesús? Bueno, el texto no elabora, ¿ah? Pero si hay algo que sabemos que hizo Jesús es enseñar. Probablemente sanó, curó a algunos de ellos, ¿verdad? Probablemente expulsó o echó fuera demonios, ¿verdad? Eso que ya sabemos que Jesús hace una y otra vez, probablemente en esos 3 días lo hizo aquí. Marcos no elabora, ¿verdad? Solo abrevia. Pero ya con toda la información que nos ha dado previamente, ¿qué se espera de Jesús? Pues lo que siempre hace, ¿verdad? Que es enseñar, que es curar, que es expulsar o echar demonios y ahora también alimentar, ¿verdad? 3 días. Y ya entonces los deja ir a sus lugares. ¿Ya? Algunos decía, venían de muy lejos, decía Jesús, ¿eh? Pero ya cubrió todo. ¿Eh? Fue un campamento, digamos, ¿no? Express, intenso, con Jesús. ¿Eh? Pero si vemos otra vez ese pasaje a la luz del anterior, haciendo este ejercicio sinóptico, vemos lo similar que es. ¿Eh? Dice en 6:42, y comieron todos y fueron alimentados hasta quedar llenos. Y es lo que dice 8:8, y comieron y fueron alimentados hasta quedar llenos. Es exactamente la misma construcción en griego. ¿Ah? Y son dos audiencias distintas. En 6, Marcos 6, es población predominantemente judía, en capítulo 8 es población predominantemente no judía. ¿Eh? Y nuevamente levantaron o acarrearon o recogieron. ¿Verdad? En 6:46 dice fragmentos completos de 12 canastas y de los peces pescados. ¿Verdad? Presumiblemente las 12 canastas, el vocablo apunta a una canasta de menor, por lo menos un poco menor que el vocablo que se utiliza para canastas grandes. ¿Verdad? Allá son 7, aquí son 12. Así que quizá entre las dos, ¿verdad? Probablemente era la misma cantidad de sofras. Y nuevamente dice, en 6:44, eran quienes comen los panes 5,000 hombres adultos. ¿Eh? Y en la misma versión de ese relato que ofrece Mateo, habla de hombres adultos, mujeres y niños. Puntualiza o precisa Mateo eso. ¿Eh? Aquí en 8:9 simplemente nos dice, eran como 4,000 y los dejó ir. ¿Eh? Pero entonces en el pasaje de Marcos 6, primero teníamos 5 panes más 2 peces. Eso alcanza para al menos 5,000 personas, si no es que más, ¿verdad? Y además sobran 12 canastas. En cambio, en el pasaje de Marcos 8 harán 7 panes. El texto dice unos peces pequeños, ¿no? No dice cuántos. Eso alcanza como por lo menos para 4,000 personas y además sobran o se llenan 7 canastas grandes. ¿No? En otras palabras, esta es la aritmética que nos presenta Marcos sobre cómo procede Jesús, pero es una aritmética que tiene esta orientación litúrgica. A diferencia de nuestra aritmética, ¿no? Comienza así, este es el principio, ¿verdad? Todo, todo lo poco que se tiene, eso se le da a Jesús. ¿Verdad? Si solo tenemos 5 panes y 2 peces, Jesús tiene otra perspectiva. ¿Verdad? Los discípulos decían, no, alimentar a esta gente requiere 200 denarios, ¿verdad? Y asumiendo que hay comida por ahí, ¿verdad? Pero requiere este recurso. Y Jesús primero lo que pregunta es, bueno, ¿cuántos panes tienen? ¿verdad? Y fueron a la barca y vieron, pues solo nos quedan 5 panes. Con eso basta para Jesús. ¿verdad? Así que lo importante es eso, todo aunque sea muy poco, ¿verdad? Todo lo que se tiene, eso se da a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús con eso, primero lo toma, mira hacia arriba al cielo, da gracias, bendice y parte. ¿verdad? Y da, y comienza a dar, y comienza a dar, y sigue dando. ¿Y cuánto tomó dar para 5,000? ¿Cuánto le tomó dar para 4,000? Pero eso
todo que se le dio a él alcanza para mucho o para muchos, y además sobra para otros. Esa es la manera en la que opera el reino de Dios. Así opera Jesús. El distintivo es eso, que lo que uno da a Jesús, Él lo toma, Él da gracias, Él bendice, Él parte y comienza a dar. Y con ello alcanza para muchos. Y ese es el punto, oye, hermanos, Es cierto, vivimos en un momento difícil en nuestro país. Dicen que la economía va disminuyendo, va a ser un tiempo comparado con otras partes del mundo, pero este texto nos invita a eso, a venir a Jesús, a dar a Jesús todo, lo que tengamos, sea poco, sea mucho, darlo todo a Jesús, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro talento. Él toma eso, Él da gracias, Él bendice, Él a su manera parte o distribuye y da. Y con eso que damos, Él alcanza a otros, bendice a otros, a muchos, de hecho, dice el texto, y hasta sobra para otros. Esa es la manera en que opera el reino de Dios. Así lo vimos en Éxodo 16. Salimos de Egipto, allí había comida, aquí estamos en un lugar que vamos a comer, pues cae pan del cielo. Le dicen al profeta Eliseo, aquí están estos panes, pero hay 100 personas enfrente. Yahvé dijo, dan y comer. Den y déjenles comer. Y si eso dice el Señor, eso hay que hacer. Él lo hace algo extraordinario, pero Él alimenta el saci e incluso sobra una y otra vez. Esa es la constante. Esta es la manera en que opera el reino de Dios, con esa orientación litúrgica. Eso es lo clave, lo decisivo. Dar gracias, bendecir, y entonces el Señor suple y provee. Bueno, en conclusión, hermanos, Jesús continúa en territorio no judío, sigue en Decápolis, en esa zona preeminentemente no judía, y lleva a cabo otro simposio. Ahí también celebró otro simposio Jesús. Para ello, Marcos el evangelista espera que como lectores leamos el episodio de capítulo 8, versículos 1 al 9, a la luz del capítulo 6, versículo 34-44, en el cual primero, en ese pasaje de Marcos 6, se habla de la multitud utilizando ese adagio político sobre el vacío de poder. Jesús ve a esa multitud como ovejas sin pastor. Y además alude a las expectativas mesiánicas en torno a ese descendiente de David, quien alimentaría y pastorearía al pueblo de Dios. Y este episodio además ilustra a plenitud la aritmética del reino de Dios con una orientación litúrgica. Es simplemente dar lo que tenemos a Jesús. Él bendice eso y con ello bendice a muchos otros, alcanza para muchos otros. Algunas implicaciones del pasaje que hemos visto hoy. Si Jesús llevó a cabo un simposio, tanto en territorio judío como en territorio no judío, ¿qué nos enseña eso sobre la misión de Jesús y el alcance de su evangelio? Es para todos, hermanos. Oramos al Señor por medio de Jesús, que nos provea diariamente nuestro pan. De hecho, así enseñó Jesús a orar a sus discípulos, ¿verdad? Lo leímos en Mateo 6. Eh, Keila leyó para nosotros ese pasaje, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo. Así pidió Jesús, así enseñó Jesús a sus discípulos a orar. Así debemos orar día tras día, que el Señor supla y provea para nosotros. Finalmente, estamos dispuestos a asumir la aritmética del reino de Dios al darlo todo a Jesús para que con ello bendiga a muchos a nuestro alrededor. Solo se requiere eso, dar eso a Jesús y con ello Él hace lo extraordinario. Gracias, hermanos, por su atención.